quisiera entrar de lleno rapidito a lo que Dios ha puesto en mi corazón para el día de hoy. Y hace un aproximado de un mes estuve hablando con los jóvenes y hemos estado trabajando una serie hermosa de cómo ir más alto sin menos cosas en nuestra vida. La primera prédica la tuvo Nathan, estuvo espectacular, estuvo hablando cómo ir más alto sin el orgullo en nuestra vida. Luego me tocó el privilegio de poder hablarles y les hablé de cómo ir más alto sin el dolor. Luego Coral estuvo hablando de cómo ir más alto sin la envidia. Porque ciertamente a veces vamos creciendo y ignoramos esa palabra y no nos damos cuenta que el enemigo opera en nuestras vidas a través de la envidia. Y hoy, este último viernes, estuvimos haciendo unas actividades que se volvió esto aquí una loquera, pero la pasamos muy bien. Y cuando me tocó a mí poder hablarles de cómo ir más alto sin el dolor, les hablaba de 3 puntos que te voy a resumir para poder entrar de lleno a lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y les hablaba de 3 cosas. Ciertamente cuando hablamos del dolor, hablamos del mal, del pecado, de las circunstancias injustas en nuestra vida. Y les comentaba que Dios no es el causante del mal. Que todos en nuestra vida en algún punto nos hemos preguntado ¿por qué? ¿Por qué experimento esto? ¿Por qué he vivido lo otro? ¿Por qué a tan corta edad tuve que vivir unas experiencias traumáticas que hasta el sol de hoy me he encontrado con Cristo Jesús? Pero todavía cada vez que me lo recuerdan, mi corazón se vuelve a entristecer. Y les hablaba a ellos de estas experiencias y de la pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué existe el dolor? ¿Por qué existe el mal? Y les contestaba que la realidad es que esto es un punto muy profundo y hay muchos teólogos que han estudiado esto, pero yo no soy teólogo. Y yo le hablaba de 3 puntos que están en la Biblia. Número 1, Dios no es el causante del mal. Número 2, la humanidad es una humanidad caída. Dios crea al hombre y el hombre decide pecar, decide por decisión propia hacer lo incorrecto. Dios les había dicho: podrás comer de todos los frutos, pero de este árbol no comerás. El hombre decide caer, decide comer y por ende él hace eso, entra el pecado al corazón del hombre. De hecho, como paga, Dios le dice a la mujer que parirás, pero parirás con dolor. Y por eso es que la mujer, imagínese usted, mami, teniendo que parirme a mí, tremendo dolor tuvo que haber vivido. Pero no solamente eso, sino que luego, a causa del pecado en el corazón del hombre, se apagan las luces en la iglesia. Y a causa del pecado en el corazón del hombre, luego Adán y Eva tienen su hijo, y Caín termina matando a Abel, siendo hermanos. Entonces les decía, Dios no es el causante del mal, el hombre decidió caer. Y el segundo punto era que cada ser humano tiene la capacidad de tomar decisiones. Científicamente está estudiado que nosotros tomamos miles de decisiones al día. Miles. Como saber qué vamos a comer, para dónde vamos a guiar cuando quieras a una rotonda en la calle. Eso es una decisión que tu cerebro está haciendo. Y Dios no te obliga a tomar cada una de esas decisiones. Usted tiene la capacidad, Dios lo creó un ser pensante para tomar sus decisiones. Y así. Entonces les contestaba que ciertamente hay veces en nuestra vida que parece injusto, pero tenemos que entender que el pecado está en el corazón del hombre y que el hombre tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. Y les hablaba y les comparaba, y también el miércoles les hablaba a ustedes de la historia de una de mis historias favoritas, es la historia de José. Les decía, ¿cómo en la Biblia podemos ver el dolor en una persona? Y yo pensaba en José. Cómo José fue rechazado por su familia, traicionado por sus hermanos, perdido a morir. Y dentro de estas experiencias de gran dolor, hay algo que José nunca perdió. Y era la fe en las promesas del Señor. Y fueron esas mismas promesas que le permitieron a José mantenerse fiel durante el trayecto de tu vida hasta que terminó siendo el gobernador de Egipto. ¿Por qué te digo esto? Porque hablaba con ellos y les hacía entender que ¿cómo es posible que yo pueda permanecer fiel a través del dolor? Y es confiando en sus promesas. Y a veces estamos nosotros esperando que el pastor venga al llamado y te ponga tus manos, cuando Dios en la palabra ya te habló y te dijo que Él estará contigo hasta el fin del mundo. Y es que ya en la palabra Dios te ha dado las promesas seguras de que Él estará contigo. Y a veces te sientes solo, a veces te ves abandonado, pero Pablo escribió que aquel que tenga fuerza, que se las pida al Señor. Entonces entendemos que las promesas del Señor son más que suficientes para mantenernos firmes. Y no solamente eso, esta situación, este proceso de estar constantemente luchando con nuestros pensamientos, luchando con las tentaciones, luchando con los dolores, recordando las experiencias traumáticas en nosotros, crean cansancio. Y hay 2 tipos de cansancio, y esto me lo enseñó el pastor. Una vez estábamos en el carro y papi se veía cansado, ¿sabes? Se veía muy cansado. Y ese día le pregunto, papi, ¿estás bien? ¿Estás cansado? Pero él no había hecho nada ese día. El pastor hace muchas cosas, pero ese día no había hecho nada. Y yo le digo, ¿estás cansado? Y me dice, físicamente no, emocionalmente sí.
Y yo le dije, ¿cómo así? Explícame esa profundidad. Me dijo, hijo, es que hay veces que la vida no te cansa físicamente, pero tu mente se empieza a abatir y se empieza a cansar. Y hay dos tipos de cansancio. Está el cansancio que es físico y el cansancio que es emocional. Y entonces, si tienes tu Biblia, te pido que puedas ir conmigo a Isaías capítulo 40. Que puedas buscarlo. Y nos vamos a estar enfocando específicamente en los versículos 29 al 31 durante toda la prédica. Así que si tienes un highlighter, si tienes algo, marca esos 3 versículos porque hoy vamos a estar estudiándolos. Y les hablaba que en Isaías capítulo 40, del 29 al 31, Dios nos dice muchas cosas, pero nos dice dos cosas importantes. Y es que número uno, Dios nos da alas como las águilas para poder volar y le da fuerza al que no tiene ninguna. Porque este proceso de estar constantemente luchando con el dolor causa en nosotros cansancio y tenemos que recorrer a Jehová a saber que estamos escondidos bajo las alas del Omnipotente. Ahora, ¿por qué te digo esto? Ahora vamos a enfocarnos en este capítulo y ahora vamos a entrar de lleno a lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Cuál es el contexto de Isaías capítulo 40? Pues en el libro de Isaías, durante los capítulos 1 al 39, Dios a través de Isaías les está profetizando y advirtiendo que se conviertan de sus pecados. Que dejen la idolatría, que dejen las malas costumbres, que dejen el pecado porque estaban viviendo una vida de pecado. Y Dios les advierte que lo que se avecina es juicio del Señor para sus vidas. Así que desde el capítulo 1 al 39 Dios les está hablando al pueblo de Israel de lo que se aproxima para sus vidas. Pero hay un cambio drástico en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Y es que cuando llegamos al capítulo 40, Dios les empieza a hablar como si ya ese juicio que lleva hablándole por 39 capítulos ya sucedió y Dios les está hablando desde el otro lado. Y es que esto es impresionante. Porque vemos entonces en Isaías capítulo 40, versículos 1 y 2, que Dios les dice así. Recuerde que desde el 1 al 39 Dios les está hablando de lo que se aproxima. Y entonces le dicen, hablen con ternura, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido servicio obligatorio. Que ya ha pagado por su iniquidad y que ya ha recibido de la mano de Dios el doble de todos sus pecados. Y es que esto es algo impresionante porque lo hermoso de Isaías capítulo 40 no es solo lo que dice, es cuando lo dice. Antes del cautiverio, antes del sufrimiento, Dios ya estaba soltando palabra de consuelo. ¿Y tú sabes por qué? Porque Él siempre prepara esperanza antes de la tormenta. Él ya tiene tus alas listas aún antes que tú hayas sentido los vientos. Y yo no sé si yo me he explicado bien, pero esto es impresionante y mientras yo lo veía yo decía, Dios, tú estás cañón. Tú estás cañón. Porque ¿cómo es posible que durante 39 capítulos tú les estás hablando de lo que se aproxima y de momento llegas al 40 y le estás hablando como que ya cumplieron, tú has sido fiel y que descansen en ti? Y es que en nuestra vida muchas veces nosotros sentimos que estamos solos, que estamos abandonados. Y por más gente que Dios pone a tu alrededor, tú sigues encerrándote en el pensamiento de que estás solo. De que la depresión es más grande que tú, que la ansiedad es más grande que tú, que la enfermedad es más grande que tú. Y tú te estás encontrando en los 39 capítulos de Isaías viviendo constantemente en un momento de dolor. Y no te has dado cuenta que en un capítulo más te vas a dar cuenta que yo ya lo tenía todo. Y no te has dado cuenta que justo antes de entrar a todo este proceso, ya en el tiempo de Dios, Dios te había dado la recompensa durante el dolor. Ahora muy bien. Cuando vamos a Isaías capítulo 40, específicamente en el versículo 29 al 31, se lee de la siguiente manera. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Ahora que hay algo muy importante y es que en el versículo 31 dice, Dios renovará sus fuerzas. La palabra renovarán en el hebreo se puede traducir a halaf, que puede significar cambiar, intercambiar, relevar o reemplazar. Esas 4 palabras que te acabo de mencionar, vamos a volver al versículo y usted va a cambiar renovará por esas 4. Escuche cómo se lee. Y Dios cambiará tus fuerzas.
Dios intercambiará tus fuerzas. Dios relevará tus fuerzas y Dios reemplazará tus fuerzas. Y antes de entrar, yo no sé si usted sabe y se recuerda del proceso de María, que todos nos quedamos sin luz. En mi casa se tardó como 1 mes, 2 meses en llegar. Pero cuando yo iba a casa de mi abuela, aunque ella tenía planta, ella siempre quería prender las 4 velas que tenía en la cocina y quería buscar las dos baterías que tenían 80 años, que las tenía en un cuarto escondido. Y usted le decía, abuela, no hay luz, y ella estaba debajo de la cama sacando todas las bombillas. Pero ¿por qué yo le digo esto? Porque cuando ella trataba de prender, ¿qué usted cree que pasaba? No funcionaba. Porque las baterías que tenía ya no funcionaban. Y había que buscar de las baterías que eran las gorditas, que eran bien caras, que no se encontraban en ningún lado. Tú las comprabas y se las ponías y volvía a funcionar. El problema no era la bombilla. El problema es que las fuerzas ya estaban agotadas. Mi abuela no cogió y puso las baterías a cargar. Reemplazó las baterías. Y ese mismo proceso sucede en nuestra vida de manera espiritual. Cuando empezamos a confiar en el Señor, Dios no solamente recarga las baterías, sino que te pone unas nuevas. Y esto es impresionante porque tú estás esperando que Dios llegue a tu vida y te renueve. Y no te estás dando cuenta que Dios te está diciendo, confía en mí y yo intercambiaré tu fuerza por las mías. Y esto es poderoso, porque estamos extenuados en nuestros pensamientos, ahogados en nuestra tribulación, esperando que Dios coge lo que ya tenemos y lo cambie. Y Dios está diciendo, yo no lo voy a cambiar, yo te voy a entregar algo nuevo de Dios. Ahora muy bien. Significando que esta palabra en el hebreo original, vamos allá. Dice que va a intercambiar tus fuerzas, es decir, que Dios va a dejar tu debilidad, tu cansancio, tu frustración y Dios te va a dar fuerzas nuevas, celestiales y sobrenaturales. No es una simple recarga, es un reemplazo divino. O sea que Dios ha llegado a tu vida no para recargarte, reemplazar tus baterías. Y yo creo que aquí hay 2 o 3 personas que se pueden poner de pie conmigo y decir, hoy Dios recarga mis fuerzas. Hoy Dios intercambia mis baterías agotadas por las baterías celestiales. Quizás tú estás cansado de caminar, quizás estás extenuado por el camino y Dios te está diciendo, es hasta hoy, es hasta hoy. Has estado orando por fuerzas nuevas, hoy llega el intercambio divino. Tú has estado esperando en alguna fuerza de alguien más. Los psicólogos son buenos, pero el poder de Dios es mucho más grande. La psiquiatría es buena, pero la sangre de Dios es mucho más grande. Y yo creo que aquí hay más personas que se pueden poner de pie y decir conmigo, hoy Dios intercambia mi fuerza. Siéntese porque si no me emociono. Ahora, la palabra del Señor, y usted sabe el versículo muy bien, dice que la fe sin obra es. Cuando vamos a Romanos capítulo 13, versículo 14, dice así: más bien revístanse en ustedes del Señor Jesucristo. Revístanse en ustedes del Señor Jesucristo. Y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. O sea que en esto podemos ver un complemento celestial de Dios. Isaías nos asegura que si esperamos en Dios, Él nos dará nuevas fuerzas. Pero Pablo nos dice que esas fuerzas no te caen encima por arte de magia. Tú tienes que tomar la decisión diaria de vestirte de Cristo. De alejar lo viejo y caminar en lo nuevo del Señor. Dios te da el poder, tú decides si lo usas. O sea que lo que estamos viendo en Romanos es que Dios te está diciendo, confía en mí, yo voy a intercambiar tus fuerzas. Pero diariamente le toca a usted tomar la decisión de revestirse de Cristo Jesús. Y es que muchas veces estamos tirados hacia atrás esperando que Dios traiga lo nuevo de Él y usted en el mismo lugar. Usted con la misma posición. Y con todo respeto se lo digo, con la misma mentalidad de víctima. Se acabaron los amén. Usted sabe quién se enfrentó a muchas mentalidades de víctima, pero no decidió formar parte. El rey David. Esa es la palabra que cuando el rey David llega al campo va a darle comida y suplemento a sus hermanos y estaba todo el mundo escondido, lleno de temor y siendo las víctimas de la historia porque había un gigante que estaba afuera gritándoles que no tenían la capacidad. Pero dice la Biblia que David se llenó de valentía
y no se acomodó a esa mentalidad. Y dijo, ¿quién está allí? Mi Dios es más grande. Decidió, le trataron de poner las ropas de alguien más y él se dio cuenta que eso no era lo de él porque Dios había dado algo especial para su vida. Y decidió no acomodarse a la mentalidad de víctima y decir, Dios es más grande. Hay momentos en nuestra vida, hermanos, que sí Dios trae recargas, pero hay momentos, hay un tiempo de lloro, hay un tiempo de llorar, hay un tiempo de sufrir, pero hay un tiempo de una recarga espiritual de Dios. Y usted no puede recibir la carga espiritual esperándolo desde un mueble que Dios venga e intervenga. Usted tiene que, como David, decir, mi Dios es más grande. Yo no sé qué él va a hacer con el gigante, pero yo sé que ese gigante no va a estar aquí en los próximos 5 minutos. Eso es lo que Dios le dice a usted. En Romanos capítulo 13 lo que Dios le está diciendo es, yo te he dado el suplemento, te he dado la pastilla, tú decides si te la quieres tomar. Yo soy una persona muy difícil para tomar medicina, muy difícil. La pastora tiene conmigo una lucha constante. Porque es que yo no me gusta tomar pastillas, yo siento que Dios me sana, en el nombre de Jesús, amén. No, pero no tan espirituales que no me gustan. Y constantemente yo le digo, mami, me siento mal. Ella, cuando se lo dije, estaba aquí. Cuando me vino, ya está en la cocina buscando 8 pastillas. Yo le digo, mami, pero si te acabo de decir que me siento mal, o sea, tú no sabes ni lo que es. Ya yo sé lo que es, dame hombre, que yo lo tengo. ¿Está bien? Y cuando llega a mí, no llega en la mano, llega con un vaso lleno de pastillas. Ella no viene con una manito, con un vaso. O sea que tú te tomas el agua con la pastilla. ¿Pero por qué es esto? Yo decido si me la quiero tomar o no. Me puede dar la misma situación, la misma enfermedad que ella. Y yo le aseguro a usted que en 2 días ella está bien y yo no. Porque usted decide si se toma los suplementos espirituales o no. Usted decide si quiere leer su palabra o esperar que un podcast de Chente le renueve la fuerza. Eso lo decide usted. Usted decide si quiere sentarse a orar o si Molusco y el juez que tiene allí lo pueden ayudar. No. Dios te dice, confía en mí, yo voy a renovar tu fuerza, pero revístete de Cristo. Ahora bien, en este mismo capítulo de la Biblia, después que dice que Dios intercambiará tus fuerzas, dice, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Ahora, la Biblia tiene algo y es que la Biblia es intencional. Cuando la Biblia lo compara con algo, con algún animal, por algo lo está haciendo. Y cuando me puse a investigar por qué es que hablaba de las águilas, escucha esto muy bien. Las águilas tienen una forma única de enfrentarse a las tormentas. En lugar de huir o resistirse al viento fuerte y a las lluvias, ellas aprovechan la tormenta a su favor. Cuando una tormenta se acerca, el águila extiende sus alas y se deja llevar por las corrientes del aire ascendente, lo que le permite elevarse más alto por encima de las nubes y el caos. Este comportamiento no solo les permite ahorrar energía, acuérdense de eso, ahorrar energía, sino que ya tienen una altitud donde las demás aves no pueden ver. Al elevarse por encima de las tormentas, alcanzan una paz y una visión clara que no está disponible para los demás. En la vida, las tormentas difíciles y los momentos complicados pueden sentirse abrumadores, pero al igual que las águilas, Dios te pide que extiendas tus alas. Y es que nosotros todos tenemos algo en común. Y es que cuando se aproxima algo complicado, nos rechazamos. Y no nos estamos dando cuenta que lo que parece una tormenta está disfrazado como la ascensión de Dios. Dice esto, que las tormentas, esos vientos tormentosos son los que llevan el águila más alto. Y hemos estado hablando de cómo ir más alto. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Al proceso que quizás tú le estás huyendo, es lo que Dios está preparando para llevarte más alto. Lo único que Dios está pidiendo de ti es que extienda tus alas. Ahora hay algo que te dije muy bien, es que este comportamiento les ahorra energías. Pero es que esto puede parecer contradictorio porque al principio del versículo Dios le está diciendo que voy a intercambiar tus fuerzas por las mías y después me está diciendo que si extiendo mis alas voy a ahorrar energía. O sea que Dios está tan brutal que te está diciendo, no solamente intercambio mis fuerzas por las tuyas, no las vas a tener que usar porque yo mismo te voy a subir. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Tú estás esperando que tú vas a tener que hacerlo y Dios te dice no.
Una vez yo intercambio tu fuerza, solo extiende tus alas y yo mismo te voy a elevar. ¿Y por qué esto es importante? Porque todos en nuestra vida tenemos la misma costumbre de querer huir de los problemas. Una vez yo dije desde el altar que al dolor no se le corre. Porque quizás usted piensa, Diantra, que tiene 19 años. ¿Qué sabes tú del dolor? No compare sus experiencias con la mía. No compare sus experiencias con la de los pastores. Cada uno tiene una experiencia distinta de vida y no significa que duelan más o duelan menos. Pero si quizás hay una diferencia entre usted y los pastores, o usted y yo, o usted y otra persona, es que hay una posición en la cual uno tiene que aferrar en medio de la tormenta. O esconderse debajo de una cueva, o extender mis alas y esperar que Dios me lleve más alto. Ahora hay algo impresionante de esto, y es que esa altitud la cual tú logras llegar te permite tener una visión del caos que los demás no pueden tener. Y ahí hay dos cosas sucediendo. Número uno, no dice que la tormenta va a pasar. Usted va a ir por encima de la tormenta. Hay veces en la vida que usted y yo estamos esperando que se nos vaya el dolor. Y Dios dice, el dolor no se va a ir. Aprenderás a volar más alto que el dolor. Estás esperando que la depresión se vaya. Y aunque eso es una condición de salud mental, porque lo es, la sangre de Cristo es mucho más fuerte que eso. Y Dios le está diciendo a usted, extiende sus alas. Y ese proceso no se va a ir. Usted va a ir más alto del proceso. Y algo importante es que dice que tienes una visión que los demás no tienen. Y quizás aquí abajo, como águila donde tú estás, los demás pajaritos te están diciendo, ese negocio no te va a salir porque a mí no me salió. Tus hijos no se van a convertir porque los míos todavía están descarriados. Esos pajaritos que están aquí abajito te están diciendo, de esa ansiedad tú no lo vas a lograr porque yo no lo he logrado. Mira dónde estoy después que lo he intentado tanto. Y Dios te dice, tú decides a qué voz te vas a aferrar. Te aseguro que si te aferras a mi voz, te alejarás de ellos y te llevarás a un lugar donde ellos nunca han conocido. Quizás los pajaritos acá en la tierra te están diciendo, tú estás muy cansado como para volver a intentarlo. Y Dios te dice, solamente confía en mí, extiende tus alas y tendrás una visión que ninguno de ellos ha logrado tener. Te he mencionado 3 cosas hoy. Número 1, que aunque vengan tiempos complicados, Dios ya te ha preparado la salida. Lo vemos en el libro de Isaías. En el capítulo 1, el 39, todo lo que viene es juicio de Dios. Y en el 40 no ha ni sucedido el juicio cuando ya Dios está hablando del desenlace de la situación. Entendemos que en nuestra vida, cuando aprendemos a confiar en el Señor, mucho antes que viniera el dolor a nuestra vida, ya Dios tenía la solución frente a nosotros. Número 2, podemos entender que Dios no viene a solamente renovar tus fuerzas. Dios viene a intercambiar tus fuerzas por unas fuerzas celestiales. Y número 3, en el proceso de la dificultad, cuando empezamos a confiar en Él, nuestra posición es extender nuestras alas porque es la misma tormenta la que nos va a llevar más alto. Ahora hay algo más que quiero hablar sobre las tormentas, que no lo incluí porque lo quise dejar hacia el final. Las tormentas y los huracanes en conjunto tienen algo particular. Y es que cuando llegan, aunque destruyen muchas cosas en su paso, tienen una intención. Dios es un Dios intencional. Y estos ciclos atmosféricos hacen muchas cosas y entre lo que hacen es que limpian, renuevan los pozos de agua dulce, preparan la tierra y redistribuyen el calor a través de la tierra. Yo no sé si tú me estás entendiendo. O sea que la tormenta que tú estás viendo como destrucción es simplemente la preparación de la tierra. La tormenta que tú estás viendo que viene a acabar con tu vida, que viene a tumbar tu casa, que viene a tumbar tus hijos, que viene a tumbar tu economía, es simplemente la preparación y la renovación de tus pozos de agua dulce. O sea que eso que tú estás viendo que viene a tu vida a destruir todo lo que tú has construido, simplemente está quitando lo contaminado y poniendo algo nuevo del Señor. O sea que usted y yo tenemos que aprender, porque me lo aplico, a que las tormentas y los momentos difíciles hay que verlos de otra manera. Hay que aprender a verlos de otra manera porque cuando vemos su palabra no es algo malo, es la preparación de algo nuevo del Señor. Lo que parece caos en realidad está limpiando, enfriando y preparando terreno para que haya vida.
Así también en su vida, Dios puede usar una tormenta para remover lo que está contaminado, lo que ya no da fruto, lo que está estancado y abrir espacio para lo nuevo que Él quiere hacer. Quizás te sientes estancado. Quizás te sientes que tu agua no se ha limpiado en mucho tiempo. Emocionalmente son los mismos pensamientos sucios, los mismos pensamientos oscuros. Y sientes que emocionalmente no te mueves de lugar. Y Dios te dice, es la tormenta la que yo quiero usar. Más allá que el pastor, más allá que la iglesia, es la tormenta la que yo quiero usar y tú no me estás dejando. Internalice usted si usted está permitiendo que la tormenta toque su barca. Y si lo está haciendo, ¿cuál es su posición en medio de la misma? Póngase de pie conmigo. ¿Qué Dios nos ha hablado hoy? Nos ha dicho que aquello a lo cual tú quizás le huyes es la preparación del próximo fruto del Señor. Sientes que tus tierras están secas, no da fruto. Sientes estancado, que tus aguas no se mueven, que nada ha cambiado hace años, sigue siendo el mismo. Con tus ojos cerrados ahí donde tú estás. Y Dios te está diciendo, hey, permite que la tormenta pase y tú la veas desde una posición más alta. Porque tan pronto esa tormenta pase, todo el camino estará preparado para lo que yo quiero hacer. Quizás no conozcas lo que yo quiero hacer. Quizás no conozcas lo que yo estoy preparando. Pero Dios te está asegurando que una vez termine la tormenta, tu tierra va a estar totalmente fructífera para lo que Él quiere hacer. ¿Qué tormenta podrás estar atravesando tú? ¿Qué situación complicada puedes estar tú viviendo que podrá ser tan fuerte que Dios no la pueda cambiar? Y Dios te está diciendo, yo no la quiero cambiar, yo quiero usarla. Yo no quiero quitarla de tu vida, yo quiero utilizarla. Quizás eres tú el que está obstruyendo la voluntad de Dios. Quizás eres tú el que está permitiendo que Dios fructifique tus tierras. ¿Qué es eso? Ahí con tu ojo cerrado, te pido que puedas internalizar aquello que sientes que es tu tormenta. Aquello que sientes que no te deja echar raíces, aquello que sientes que no deja que fructifique, aquello que sientes que tu agua las deja estancadas. Y le digas al Señor, hoy yo te pido que tú intercambies mis fuerzas por las tuyas y renueves mis estanques. Y con nuestras manos levantadas, y mientras adoración puede pasar, nuestras manos levantadas delante de la presencia del Señor. Vamos, levante sus manos, hermano. Que usted le diga al Señor, Señor, renueva mis estanques. Intercambia las aguas que están sucias por unas aguas nuevas del Señor. Su palabra dice que Él es fuente de vida inagotable. Quizás aquí usted está cansado, extenuado por el proceso constante, la lucha constante, y Dios hoy le hace una exhortación. Salga de esa mentalidad de víctima y entienda que lo que Dios quiere hacer es más grande de lo que usted imagina. No nos entrepongamos en los planes de Dios y entendamos que Dios es grande. Y ahí con tu mano levantada lo más alto que puedas, lo más alto posible. Esto es un espacio entre tú y el Señor. Le aseguro que no hay nadie mirándole. Vamos, levante sus manos delante del Señor. Y ahí con sus manos levantadas Dios empieza a renovar sus fuerzas. Ahí con sus manos levantadas Dios empieza a intercambiar las baterías agotadas por unas baterías celestiales nuevas. Ahí con sus manos levantadas, sin la necesidad de yo poner mi mano sobre usted, Dios empieza a renovar sus estanques. Aquellas aguas que hace tiempo que no son llenas, Dios te pone agua nueva. Y aquí hay varias personas que han estado orando, Señor, interven en mi vida. Aquí hay varias personas que le han dicho al Señor, Señor, renueva mis estanques. Y Dios te ha dicho, llegué yo.